En esta noche estará trayendo la palabra del Señor el hermano Jorge Alberto Hernández. Él es de El Salvador, pero está radicado en Estados Unidos. Quiero contarles algo en paréntesis. En una ocasión él predicó el mensaje Héroes Anónimos. Hace ya más de 20 años, cerca de 26 años. Amén, gloria a Dios. Al terminar de predicar ese mensaje, y en esa noche, acá hay testigos de aquel entonces todavía. Amén. Hay testigos de aquel entonces. Mi hija, Marianela, sufría de fiebre reumática. Los médicos la habían desahuciado, ya le designaron que por vida tenía que ponerse una Cetacil cada 22 días. Eso fue lo máximo que pudieron hacer los médicos. Esa noche el Espíritu Santo a través del Padre dijo, el Señor la ha sanado también. Desde aquel entonces hasta esta fecha no se puso más una inyección. Ese es el Dios que creemos. Un Dios vivo, el mismo de ayer, de hoy y por siempre. A ese Dios es al cual lo invitamos en esta noche. Él, a través de su palabra, Él sigue haciendo las mismas cosas. Buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día. Si desean, por favor, inclinar sus rostros, vamos a pedir la bendición del Señor. Muy bien, así como estamos, me gustaría invitarles para abrir sus escrituras y vamos a llegar al capítulo 15 del Génesis. Génesis capítulo 15, y aquí vamos a leer el versículo 7. Y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Si desean tomar sus asientos, por favor. Guardan su escritura, que en ella estaremos tomando nuestro tema en esta noche. En primer lugar, quiero agradecer al hermano Geoffrey por darme la oportunidad de platicar con ustedes por unos minutos, al hermano Flavio por ser tan gentil con nosotros. En ocasiones me ha llamado, al igual que el hermano Geoffrey, y hemos platicado por algunos minutos, y estamos aquí con el único propósito de tratar de ser una ayuda, sin ser un estorbo ni dañar a nadie. Queremos platicar por unos minutos sobre el tema herencia bíblica. La palabra herencia es muy común, y como es normal, hay muchos que han platicado, han hablado al respecto. Y creo que todos nosotros, de alguna manera, tenemos una idea de lo que la palabra herencia significa. Pero queremos ahondar un poquito para considerar por unos minutos qué puede ser para nosotros una herencia, qué puede significar y qué podemos hacer con ella, que es lo más importante. Bien, en la escritura que leímos está hablando el Señor con este varón, y cuando habla con él, le está diciendo que él llenó un requisito específico. Si usted lee las escrituras un poco atrás, en el mismo capítulo, se va a encontrar con que este hombre dice que creyó a lo que Dios le había dicho o le estaba diciendo, y por haber creído se le contó por justicia. De manera que acto seguido, Dios, hablando con él, le dice: yo, Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Para qué te saqué? Para darte a heredar esta tierra. Pero fíjese, pregunta Abraham, y le responde en el verso 8: Señor Jehová,
¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Esa es la pregunta. Está platicando con Dios. Y cuando Dios le dice algo, él le interroga, interrogando a Dios, y le dice, ¿en qué? ¿En qué conoceré? ¿Cómo voy a conocer? ¿Qué señal habrá? ¿Cómo debo saber para confiar que eso va a ser una realidad? Dice, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Entonces Dios, mire lo que acontece. Le dijo, apártame, punto número 1, una becerra de 3 años. Punto número 2, y una cabra de 3 años. Punto número 3, y un carnero de 3 años. Punto número 4, y una tórtola también, y un palomino. ¿Cuántos animales le dijo Dios que apartara? 5 animales. Los primeros 3 los enumera de 3 años cada uno. Me pongo a pensar yo, y digo, ¿cómo iba a saber este hombre, cómo podía saber este hombre que un animal pudiera tener 3 años? Bueno, yo preguntando, quizás en mi ignorancia, ¿verdad? Bueno, yo soy capitalino, no sé mucho de animales, yo no me crié en el campo, pero me pongo a pensar, ¿cómo haría este hombre para saber elegir un animal que tuviera 3 años? Y fueron 3 animales de 3 años. Para Dios no era difícil saber qué animal iba a elegir Abraham. Para Dios era fácil, Dios ya sabía cuáles iba a elegir él. El problema era con Abraham. ¿Cuáles animales iba a elegir él? Bueno, eso es lo que dice mi Biblia, no sé lo que diga la suya. Pero la mía está diciendo de una becerra, de una cabra y de un carnero de 3 años cada uno. Bueno, lo curioso del caso es que estaba Dios dándole una promesa a Abraham, que le iba a dar una tierra en heredad. Y este hombre comienza a pensar y a platicar con Dios, bueno, ¿y cómo se va a dar esto? ¿Cómo va a suceder? Y si usted, conocedor de las Escrituras, se da cuenta, fue la misma posición de María cuando el ángel se le presentó. Y le dijo, vas a tener un hijo. Dijo ella, pero ¿cómo va a ser esto? Yo necesito una explicación. Yo no conozco varón, yo no sé nada de eso. Necesito una explicación. ¿Cómo va a suceder? Yo quiero saber. Esa fue la posición de ella. Y el ángel le dijo, ¿sabes qué? Es muy sencillo. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Cuando le dieron la respuesta, dijo ella, hágase en mí conforme a tú, no a mí, conforme a tu palabra. Bueno, aquí tenemos a Abraham. Fíjese, el padre Abraham, el padre de las muchedumbres. Una hija suya hizo lo mismo allá con el ángel, preguntando también, interrogando a un ser celestial. Pero bien, dice que este hombre, si usted considera las Escrituras, sigue diciendo, verso 10, estamos en Génesis 15, para tomar nuestra base, colocando nuestra plataforma nada más de estudio esta noche. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por mitad, fíjese, y puso cada una enfrente de otra, mas no partió las aves. Entonces quiere decir que este hombre de 3 animales hizo 6 piezas. Y 2 piezas más, que eran aves, no las partió. Y eso completó un número de 8. No dice más la Escritura. Y puso una y otra enfrente, y los animales
alados, o sea, las aves, no las partió. Y dice el verso 11, y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham. Estaba observando. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor, o sea, el miedo de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mire lo que Dios estaba provocando con aquel hombre. Estaba provocando una situación difícil, pero aquel hombre que había sido seleccionado, elegido de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo, él en ese momento estaba en una situación difícil, porque dice que fue un pavor. ¿Y sabe usted lo que significa la palabra pavor? ¿Qué significa la palabra pavor? Es un miedo, pero un miedo, diríamos, descontrolado. ¿Sabe cómo funcionan las cosas? Cada cosa tiene niveles diferentes. Y hablamos del miedo, por ejemplo, para clarificar un poquito. El miedo, coloquemos diferentes niveles. El primer nivel lo conocemos como un temor. Un temor, pues algo de, tengo cierto temor, pero no está muy elevado, es algo sencillo. Pero luego ese temor se vuelve un miedo, y ese miedo es un poco más difícil, es un poco más angustioso. Pero cuando ese miedo sube a un nivel más elevado y se vuelve un pánico, entonces es un miedo descontrolado. Entonces es difícil. Es algo similar a lo que está diciendo aquí, que aquella oscuridad era pavorosa y cayó exclusivamente sobre este hombre. Y entonces vino la palabra de Dios. Tu descendencia, tu simiente, van a ser peregrinos en tierra que no es de ellos. Y van a estar ahí 400 años. Bueno, estamos hablando de herencia. La palabra herencia, mire lo que dice el diccionario que significa la palabra herencia. Dice que es patrimonio o conjunto de bienes de un difunto que se transmite a sus sucesores. Eso es lo que conocemos. Es uno de los significados de la palabra herencia. El segundo significado, que me llama mucho la atención y es donde vamos a comenzar a ir dándole color a la plataforma que hemos colocado acá. Queremos seguir, por supuesto, ¿verdad? Dije que no quiero ser muy extenso, pero vamos a platicar un poquito. Dice la segunda definición, dice que es transmisión a los descendientes de los caracteres biológicos de los progenitores. Y la tercera definición dice que es un conjunto de los rasgos transmitidos por los progenitores. Bueno, ya tenemos un poquito más de amplitud en la palabra herencia. Quiere entonces decir que yo heredé de mis padres algo en lo físico. El color de la piel, el color del cabello, la estatura, mi forma de ser, mi carácter. Soy una mezcla. Yo soy una mezcla. En mí se encontró mi padre y mi madre, y en mí ellos fueron una sola carne. Cuando ellos se unieron, papá y mamá, ellos eran divididos. Pero cuando yo nací, ellos fueron en mí una sola carne, porque soy parte de papá y parte de mamá. Pero con esto, aparte de los rasgos físicos, en alguna manera yo tengo que tener un parecido con mi mamá y con mi papá. No tengo a la mano la fotografía de ellos para que ustedes vieran si tengo algún parecido. Entonces,
Pero no solamente eso. No solamente eso. Estamos hablando de herencia. Yo heredé de ellos rasgos físicos, naturales. Pero también heredé un apellido. Socialmente, en lo social heredé un apellido. Yo pertenezco a una familia cuyo apellido he tenido que cuidar. Porque cualquiera de mis acciones daña el apellido que he heredado. Y es lo que los jóvenes tienen que entender hoy, esta noche. Si por eso vinieron, que se vayan con esto. Que vigilen que con sus acciones están manchando uno de los dos apellidos de los cuales son herederos. El apellido materno, el apellido paterno, socialmente hablando. Físicamente hablando, el parecido, los rasgos físicos, tal vez la nariz, tal vez el color de ojos, quizás el grosor de los dedos, el tamaño de las manos, bueno, detalle sobre detalle, detalle sobre detalle. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más físicamente heredamos de nuestros padres? Estamos hablando de herencia, visto de un ángulo poquito diferente, poquito más profundo de lo regular. Genéticamente. Cuando hablamos de la genética, entonces estamos hablando de aquello que nos identifica a nosotros, que ahora la ciencia lo puede verificar a través del ADN. Por medio del ADN toman un cabello suyo y pueden saber si realmente el que usted llama a su papá es su papá o no. Lo pueden verificar. Entonces, ¿cuándo inventó Dios eso? Porque ese es un invento de Dios. Eso no lo inventó el hombre. Dios hizo al ser humano de esa manera, en lo natural, y recuerde, eso va a reflejar algo en lo espiritual. Porque usted tiene que saber si es o si no es descendiente de Dios, heredero de Dios, que hereda las características de Dios. Entonces, seguimos viendo, nada más seguimos observando. Esto no es, usted no necesita ir a una universidad para aprender esto, eso en cualquier libro lo encuentra, si eso hasta yo lo sé. Entonces, no es la gran cosa. Pero fíjese, lo terrible del caso. Esas son las buenas noticias por un lado. Ahora vamos con las malas noticias por el otro lado. Genéticamente hablando, somos portadores de lo que nuestros padres nos heredaron, incluyendo las enfermedades, que se heredan a través de la parte tan sencilla molecularmente hablando que viene en la descendencia genética. Por ejemplo, mi familia. Yo vengo de una familia, mi padre ya descansa. Murió cuando estaba cumpliendo 90 años. Mi madre vive todavía, por gracia de Dios, y este año cumplió 88 años. Y ambos tienen problemas, o tuvieron problemas de carácter sanguíneo, llamado alta presión. Y un día de tantos fui con el médico, me hicieron un chequeo general, y me dice el médico, usted tiene un problema. ¿Problema de qué? Me dice, usted padece de presión alta. Pero yo no siento nada, yo me siento bien. Si es que no tiene que sentir nada. El problema es que se dañan los riñones, se daña la vista, se dañan muchas cosas con la alta presión, de tal forma que usted va a tomar esta pastillita. Y yo no le creía al médico, eso fue en Estados Unidos. Y luego, como yo no le creía, comencé a discutir con él. Y le digo, no, es que yo no siento nada. ¿Cómo voy a estar tomando? Porque a nadie le gusta casi tomar pastillas. Bueno, a mí no me gusta. Entonces le digo, ¿cómo voy a estar tomando pastillas si yo no siento nada, no tengo nada? ¿Está usted seguro? Se han hecho chequeos de sangre, se ha hecho esto, y ese es el resultado. Bueno,
Llamó al jefe de los doctores, hicieron una reunión porque yo no creía, comenzaron a platicar conmigo. La jefa era una señora, así chiquita, la jefa de los doctores allá. Y comenzó a platicar conmigo, así es que me dijo, usted no le cree al doctor, que usted tiene problemas sanguíneos, que usted tiene alta presión. Le digo, no, es que no le creo, es que no tengo nada, no siento nada. Mire, me dijo, no va a sentir, pero mire, me mostraron esto funciona de esta manera, estas son las medidas, lo alto, lo bajo es aquí. La diastólica mide tanto, la sistólica mide tanto, y y mire cómo está usted. Entonces, bueno, le dije, está bien, eso es lo que está diciendo su aparato. Entonces me voy a tomar esta pastillita, le digo. Le digo, pero esto es para mientras. Me dijo, no. Hablando en inglés, me dijo, no, esto es para siempre. Dije, no. Las cosas que yo no quería aceptar, pero yo lo heredé de mis padres. Mis hijos lo han heredado también. Yo no soy culpable. Es una herencia que quizás ellos no querían, como yo tampoco la quería, pero estoy ahí como Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué señal hay? Aquí está lo que el médico me dijo, esta es la señal. Entonces sí, ahí estamos. Entonces es una de las cosas que nosotros heredamos de nuestros padres, y digo que no estoy solo. Aquí en Ecuador hay más de una persona que tiene el mismo problema. Pero lo heredamos, ¿verdad? Lo heredamos de nuestros padres. ¿Y a quién vamos a culpar? ¿Vamos a culpar a nuestros padres? Si ellos también fueron herederos. Genéticamente hablando. Y dice la ciencia que, fíjese, las leyes de la herencia son las bases de la genética en lo natural. Son leyes. ¿Quién estableció esas leyes? Dios. Entonces, aquí en nuestra escritura, nosotros observamos que Dios le está dando una promesa de heredad a Abraham. Y si se fijó, lo leímos aquí, el verso 7 donde iniciamos, y quiero que lo revise nuevamente porque lo voy a llevar a un lugar donde la escritura misma nos muestra qué pasó con esto, qué fue lo que sucedió. Y mire, no quiero insultar su inteligencia, yo sé que ustedes no ignoran esto, pero lo vamos a repasar por unos minutos. Génesis 15:7. Y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué le está diciendo? Le está prometiendo algo. Te voy a heredar esta tierra. Esta tierra va a ser herencia tuya. Vamos al versículo 18, vamos a brincarnos hasta el 18. Después de que sucedió lo que vimos de las aves y todo lo que pasó ahí, y un horno y una antorcha que aparece ya en el versículo 17, mire lo que dice el 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces hablamos de dos cosas. Vamos a aislar las dos cosas para entenderlas. Una es la promesa de la heredad y otra es el pacto. Fíjese bien. En el pacto le dice Dios a Abraham, a tu simiente. ¿Qué le dijo allá en el verso 7? Para darte a heredar esta tierra. Para eso te saqué. En el 18 le dice, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora nos trasladamos hasta el versículo, vamos a llegarnos al capítulo, al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, para que lo consideremos, en el capítulo 7, observemos lo que Esteban, conociendo estas cosas,
comienza a hablar con el sumo sacerdote y con los que le estaban escuchando, los cuales vieron en él cara de ángel. Creo que todos sabemos esto. Y no le dio herencia en ella. Está hablando de Abraham. Vamos a leerlo desde el 4. Entonces, hablando de Abraham, está relatando Esteban, y dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Verso 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Entonces, Abraham no tenía hijo, pero Dios con anticipación le estaba mostrando lo que iba a suceder en el futuro, cuando aún Abraham hubiera dejado de existir. Bueno, pero ¿qué nos dice allá que le dio la tierra en heredad? ¿Por qué no le dio nada? Porque Esteban está diciendo, no le dio herencia. No le dio herencia. Bueno, es lo que dice mi Biblia, ¿no dice lo mismo la suya? Estamos en el capítulo 7, verso 5 de los Hechos. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Queremos saber. Lo que pasó es que este varón tuvo que andar de lugar en lugar. Dice que cuando Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, su padre de Abraham tomó la decisión de salir de ahí. Usted lo puede leer en los capítulos 12, atrás en el capítulo 11 del Génesis, y observar que fue su padre el que los tomó y dice que llevaban un rumbo hacia Canaán. Pero desde allá Dios estaba lidiando con Abraham. Y en el capítulo 12, entonces usted observa que Dios saca a Abraham. Y dice que iban hasta la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Sigue escudriñando las Escrituras usted y observa que vino una grande hambre en aquel lugar. Y Abraham tuvo que salir de ahí, llegar hasta Egipto. Cuando llegó hasta Egipto, fíjese la promesa que Dios le había dado. Cuando va para Egipto, él va camino a Egipto, sale de allá, ya salió, ahora llegó a este lugar, pero tiene que salir de Canaán. Se viene una gran hambre por toda aquella zona. La pregunta es, ¿quién provocó el hambre? Dios estaba trabajando en el negocio. Se viene el hambre y él se ve forzado a salir de ahí. Cuando va para Egipto, ve a su esposa y le dice: no me había fijado que eres mujer hermosa y ahora me van a matar. Entonces hagamos una cosa, di que eres mi hermana, porque sí eran familia. Entonces se van y ya usted sabe la historia. Un rey ahí se enamora de ella, la manda a llamar y luego Dios habla con el rey y le dice: ¿qué estás haciendo? Este hombre es un profeta mío, no toques a esa mujer. Se fija cómo Dios está haciendo el trabajo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios guía nuestros pasos. Y a veces nos quejamos, no, pues que me fue mal por esto, que comencé un negocio y fracasé. Pero es que Dios no quiere que usted vaya por ese lado. Bueno, entonces a veces tenemos un tipo de negocio, comenzamos con él, no nos funciona y pensamos, no, es que, y ya le oré al Señor, lo puse en sus manos, y yo no sé, a lo mejor Dios no me quiere a mí, y comienza con aquello. Pero es que Dios quiere que usted dé un paso diferente. Y es lo que pasó con Abraham. Se lo pongo como ejemplo nada más. Vino aquella hambre y Abraham tuvo que salir, llegó a Egipto. Pero ¿qué fue el pacto? Lo primero fue la promesa de la heredad. La siguiente fue el pacto con su simiente. Pero estarían esclavizados por 400 años en tierra que no era de ellos. Eso es lo que dice la Biblia. En tierra no suya. Y eso es lo que estaba explicando Esteban a los sacerdotes. Mire, a tal grado que el sacerdote en el primer verso del capítulo 7, cuando él está hablando todas las cosas, que en el capítulo 6 de los Hechos le vieron cara de ángel a Esteban,
Dijo el príncipe de los sacerdotes, dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es así? Preguntó el príncipe de los sacerdotes, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, les estaba explicando el plan de Dios. Que ellos se consideraban herederos, pero le dijo, Abraham no recibió nada de herencia, porque Dios se la prometió a él para su simiente, perpetuamente. Bueno, estamos acá nosotros considerando las Escrituras, y déjeme bajar un poquito. Mire lo que el hermano Branham dice. Cuando el hermano Branham nos explica de estas cosas, mire lo que dice él en el mensaje Hebreos capítulo 6, parte número 2. Este mensaje lo predicó en Jeffersonville, Indiana, el día 8 de septiembre de 1957. Y dice el hermano Branham, el pacto que Dios hizo con Israel, dice, ellos perdieron su herencia, o sea, su patrimonio. Perdieron la tierra prometida y se fueron a Egipto. ¿No es eso lo que pasó? Es lo que pasó. Jacob, dice, con 113 almas se fueron cuando José fue vendido a Egipto. Y cuando José estaba allá, siendo el segundo después de Faraón, fíjese, lo que pasó con José, conocemos la historia, uno de los 12 patriarcas, uno de los hijos de Jacob, cuando pasó aquello, y Benjamín, pues, usted sabe lo que pasó con Benjamín y todo lo que estaba haciendo José por conocer a su hermanito de papá y mamá, porque solamente ellos dos fueron hijos de papá y mamá, José y Benjamín. Los demás fueron hijos de otras mujeres, pero estos fueron de la amada por la cual Jacob había trabajado y su suegro lo había engañado más de una vez. Muy bien, entonces, siendo así, viajaron a Egipto y ahí se quedaron, conocemos la historia, quedaron en Gosén y ahí estuvieron 400 años. Y mira lo que el hermano Branham está diciendo, ellos perdieron su herencia, perdieron la tierra prometida y se fueron a Egipto, pero no habían perdido su pacto. Dios dijo, recuerdo mi promesa a Abraham, recuerdo y he venido a liberar a mi pueblo. Ve allá abajo, Moisés, y di a Faraón, deja ir a mi pueblo. Yo recuerdo que hice una promesa a Abraham y a su simiente. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué tengo que ver yo en este asunto? Eso está bien con los israelitas, está bien todo eso para allá, pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a llegar al capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dijo el verso 4. El 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Verdad que no está hablando exclusivamente de los israelitas? ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo a través del Señor Jesús, con las bienaventuranzas, y está hablando de los mansos. ¿Mansos en qué? Mansos en espíritu. Ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Se dice científicamente que después de la muerte, ahí termina todo. Pero dentro de un marco escritural, la cosa cambia. La cosa cambia porque la ciencia tiene miopía. La ciencia tiene un límite hasta donde le es permitido llegar. Razón por la cual los hombres se metieron al laboratorio de Dios y comenzaron ellos a hacer transmutaciones ahora. Antiguamente se hablaba de la evolución de las especies en una forma muy amplia, pero llega el momento cuando la ciencia se encuentra con que tiene tope. Se mete por este rumbo, hay un tope. Se mete por acá, hay otro tope. Donde quiera que se mete, no encuentra salida.
están copados, están completamente aislados, porque Dios no les permite ir más allá. Porque si usted ve la Biblia, usted sabe lo que están ahorita. Hace poco enviaron una nave a Marte. Yo creo que eso es notorio, eso se sabe por todos lados. Y una gran fiesta de los científicos en la NASA, porque la nave que envió fotografías de Marte. Pero ¿qué dijo la Biblia? Si a la estrella lejana llegaras, de ahí te derribaré. Es lo que dice la Escritura. No importa cuál estrella el hombre se meta, de ahí lo saca Dios, porque aquel no es el lugar para el hombre. Entonces, hay una promesa aquí: los mansos heredarán la tierra. Y aquí no especifica exclusivamente que sea nada más un pueblo. Está hablando de toda la simiente de Abraham, a través de aquel pacto, donde Dios llamó a Abraham padre de muchedumbres. Por esa razón le cambió el nombre, por esa razón le rejuveneció, por esa razón rejuveneció a su esposa, etcétera, etcétera. Y esta información genética viene caminando. Y si tuviéramos nosotros la oportunidad, y fuera factible y fuera fácil, quizás a través de nuestro ADN, investigaríamos si cuadra en alguna manera con el ADN que estaba en Abraham. Y de ahí para atrás, hasta Adán. Y luego, tenemos ahí a la serpiente y tenemos a Adán. Y observamos. Tenemos al descendiente mezclado de la serpiente con la mujer. Tenemos a Caín. Y comenzamos a investigar por el ADN si hubiera oportunidad. Y quién sabe cuántos tendríamos sorpresas. Estamos hablando de herencia genética y es algo muy delicado. Es algo microscópico. De nivel 0 hacia abajo, microscópico. De nivel 0 hacia arriba, macroscópico. Es el macrocosmos, lo grande. Microscópico, de nivel 0 hacia abajo. Todo hasta lo más diminuto que pueda existir. Como por ejemplo, tengo alrededor de 20 años de haber venido a Santo Domingo, y esta es después de 20 años una vez más llegando a este lugar. Éramos más jóvenes, 20 años más jóvenes nosotros, ¿verdad? Pero aquí estamos, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir un poquito más. 20 años después estamos aquí. Pregunto, eso es lo macrocósmico, 20 años. ¿Cuántos meses son? Vamos a hacer números. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos minutos son? Tantos minutos. ¿Cuántos segundos son? Una cantidad de segundos, y de ahí para allá. Dice, ¿hay más? Sí, microsegundos. Y va para abajo. No, dice, no, ya no. Ahí se perdió. Es demasiado tiempo. Entonces estamos aquí, con la herencia, lo que hemos heredado. Vamos a ver otra escritura. Vamos al capítulo 25 del mismo libro de San Mateo, para ir terminando. Mire lo que dice aquí el versículo 32. En el 31 dice, Mateo 25, 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Verso 32, Mateo 25. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se le dio la promesa de la herencia de la tierra a los hijos de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Dijo el hermano Branham, no se detenga, tómela, es suya.
Tómela, es suya, no se detenga. Dijo él, admiro a un hombre que lo intenta, falla, pero no se queda derrotado. Lo intenta de nuevo. Lo intenta de nuevo. Eso es la manera y el ejemplo que el mensajero nos enseñó a nosotros. Por esa razón, nos esforzamos y luchamos. Ahora déjeme decirle bíblicamente, ¿cómo trabajamos nosotros con la herencia? Si usted tiene posesiones, ¿está usted esperando morirse para darle eso a sus hijos? Es lo regular. Es lo que hace todo el mundo. ¿Y sabe qué ha sucedido en ocasiones? Que se muere el dueño de las propiedades y lo que deja es problemas, pleitos entre los herederos. ¿Cuál es el título de nuestro tema? Herencia bíblica. ¿Cuándo le dio Dios la herencia a sus hijos? ¿Hasta que ellos murieron? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando sus hijos se identificaron con aquella información genética espiritual con Dios, entonces dijo, ustedes son herederos, esto es de ustedes, ustedes heredarán la tierra. Por eso en el mensaje Futuro Hogar del Novio y la Novia Celestial dijo hermano Branham, yo vi la ciudad, tiene forma de pirámide, es de tantas y tantas y tantas millas donde la novia va a habitar, donde ella va a vivir, porque la herencia ya la dio Dios. Entonces yo, como he dicho en ocasiones, lo poco que Dios nos ha podido dar a mi esposa y a mí, se lo hemos arrebatado a la pobreza, con trabajo, con esfuerzo, con limitaciones, y le estamos dando en vida a nuestros hijos lo poco que les podamos repartir, porque no queremos que después de nuestro fallecimiento ellos estén peleando y discutiendo, porque yo lo estoy viendo por la Biblia. Entonces fue un placer platicar con ustedes unos minutos. Agradezco su atención. Espero que Dios les bendiga. Que sean